Hola, mis queridos amigos. Bienvenido una vez más a sus lecciones Conociendo a Jesús. En esta oportunidad hablaremos lo que la Biblia enseña acerca del día de descanso. Déjenme decirles que descansar se ha convertido en un reto en el mundo moderno. Todos estamos de acuerdo que los seres humanos necesitan descansar y todos necesitamos descansar. Y antes de que el mundo existiera como tal, Dios estaba de acuerdo de que el hombre necesitaba descansar. A través de este estudio, entonces, analizaremos lo que Dios nos quiere enseñar acerca del descanso, algunas preguntas relacionadas con el tema e investigaremos si hay algún día específico para descansar o horas específicas de descanso. Entramos entonces en materia de analizar el día de descanso. La primera pregunta dice, ¿cuál es el día de descanso según la ley de Dios? Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, los versículos del 8 al 11. Y dice lo siguiente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso quiere decir que el propio Dios estableció como base fundamental un día para descansar, no porque lo necesitase. Él dice, Dios reposó de toda obra que había hecho en la creación. Nosotros establecemos que el séptimo día es el sábado, pero a través del estudio analizaremos cuál es el séptimo día al que Dios alude que hay que descansar. Pero aquí en nuestra primera pregunta, establece Dios el hecho de que hay que descansar porque Él, no estando cansado, reposó un día para darnos ejemplo. Muy bien, la siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Para beneficio de quién se dio el día de descanso? En este caso, el sábado. En el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27, dice lo siguiente. También les dijo, y refiriendo lo que Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que los mayores beneficiados por el día de reposo son los seres humanos. Que Dios tenía en mente el beneficio del ser humano cuando creó un día de reposo. Es indispensable descansar para la salud física y emocional. Y es por eso que Dios dice que el beneficio de crear un día de reposo fue precisamente para eso, para el beneficio de los seres humanos. Así que concordamos y estamos de acuerdo de que los seres humanos realmente nos beneficiamos de descansar. Muy bien, ¿quién y cuándo se instituyó el sábado? De acuerdo a la pregunta número 3, refiriéndonos al día de reposo. ¿Quién y cuándo lo instituyó? En Génesis 2, del 1 al 3, dice lo siguiente. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. ¿Quién y cuándo se instituye el día de reposo? Pues la Biblia nos expresa y nos aclara que el día de reposo fue establecido inmediatamente cuando Dios crea al hombre. Este día fue hecho para que el hombre descansara. No es una institución que aparece 200 o 300 años después. No, esta institución aparece justo cuando Dios crea al hombre, porque no solamente pensaba Dios que el hombre debería existir y trabajar, Dios también tenía en mente que el hombre necesitaba descansar. Así que ¿cuándo y quién la instituye? Pues Dios en el mismo Edén. Cuando Dios trae al hombre a la existencia, Dios al mismo tiempo le regala y le establece que tiene que descansar un día. Y dice, descansará el séptimo día. Si usted analiza los calendarios que vienen hoy a la existencia, los diferentes calendarios, todos estos calendarios muestran que el séptimo día es el sábado. Por lo tanto, aquí se está hablando del séptimo día como día de descanso, que alude al día sábado. Muy bien, la pregunta número 4 dice lo siguiente. ¿Qué día respetó nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra? En Lucas, capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente. Vino a Nazaret
donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Esto quiere decir que Jesucristo había sido educado en observar un día de descanso, de que Él iba a la iglesia ese día de reposo. Entonces, no solamente Jesucristo es el creador del día de reposo, sino que cuando Él viene a la tierra, Él lo obedece para demostrarle a los seres humanos de que ese era el día que Él había establecido como día de reposo. El día sábado, Jesucristo lo respetó y estuvo con todos sus discípulos y demás yendo a la sinagoga y leyendo las Escrituras en ese día. ¿Qué día guardaba a la Virgen María? Es la pregunta número 5, la Madre de Jesús. ¿Guardaría María también el día de descanso establecido por la Biblia, el séptimo día? Veamos lo que dice la Biblia en Lucas 23, 56. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Este versículo alude al sacrificio al cual fue sometido Cristo, y una vez o antes de que ellas pudieran ir a darse cuenta que Jesús había resucitado, porque Jesús fue precisamente crucificado en viernes y murió y descansó en la tumba el sábado y se levantó el domingo, esos días su madre también estaban guardando el día de reposo cuando Jesús estaba en la tumba. Así que aquí dice que ella también, la Virgen María, guardó el día de reposo, el día sábado. Muy bien, la pregunta número 6 dice lo siguiente: ¿qué día respetaban los santos apóstoles? Y esta pregunta es importante, porque estamos hablando de los apóstoles posterior a la Cristo ya no estaba con ellos. Eso es posterior a que Cristo ya se había ido al cielo. Entonces, el argumento sería, después de Cristo, ¿qué día respetaban sus discípulos? Entonces, esto aparece en el libro de Hechos, capítulo 17, los versículos 2 y también el 18, 4. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos las Escrituras. Los apóstoles, una vez que Cristo asciende o va al cielo, ellos también siguen lo que Jesús le había enseñado. Y ellos también guardaban el día sábado. Y aquí demuestra que los apóstoles iban y discutían o conversaban o dialogaban o estaban en estudios bíblicos e incluso iban a la sinagoga los días sábados. Eso quiere decir que una vez que Cristo se fue al cielo, los apóstoles siguieron guardando el día de reposo, el día sábado. ¿Qué día se guardará en el cielo? Y esto es interesante, porque el profeta Isaías es inspirado por Dios y establece una especie de profecía bíblica, donde dice qué se hará en el cielo y qué día se guardará en el cielo. Dice Isaías en el 66, 22 y 23 lo siguiente: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanece delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. Eso quiere decir que el planteamiento de la observancia del día de reposo por Dios no solo trasciende o es práctico aquí en la tierra, sino que va más allá de las fronteras del planeta. Dios dice que el día de reposo sería observado y guardado incluso por aquellos que suban al cielo con Dios y permanezcan delante de Él. ¿Qué hizo Dios con el sábado? Referente al descanso, ¿por qué decimos que Dios mismo lo hace sagrado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Dios con el sábado? En Génesis 2, del 2 al 3, dice lo siguiente: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, porque Él reposó de todo lo que había hecho en la creación. Aquí es importante señalar, mis queridos amigos, que la relevancia del día de reposo no es un capricho de los seres humanos o de algún grupo o denominación, sino que Dios mismo en el huerto del Edén lo aparta y lo santifica y lo hace un día sagrado. No estamos diciendo con esto de que la observancia de un día u otro hace que un individuo sea más santo que otro. Aquí lo que estamos diciendo es que Cristo Jesús nos llama al descanso de un día de la semana porque Él quiere que mantengamos una comunicación,
que nos desprendamos de toda una carrera de la semana, de los afanes que hemos tenido durante toda la semana, y que nos detengamos y tengamos un día en el cual nos sentemos y reposemos y conversemos con Él. Nuestra recomendación, mis queridos amigos, es que el séptimo día forme parte de tu vida, pero que Cristo Jesús sea el centro de ese día de reposo. Porque la verdad es esta: el descanso, cualquiera sea, es a través de Cristo Jesús. Y una vez que has aceptado a Cristo como tu Salvador personal y entras en el reposo de Cristo Jesús a través del santo día de reposo, tendrás una experiencia a la cual te deleitarás y podrás disfrutar todos los días de tu vida. Que el Señor te bendiga.